Hola, Hola, Brandon, hola, querido Pablo, ¿qué tal? ¿cómo te va? Bueno, tengo algunas objeciones respecto a la Biblia. Yo pienso que la Biblia se contradice en algunos puntos. Si quieres, podemos ver alguno y tú lo respondes. ¿Te parece? Conozco algunas, no, o sea, conozco algunas aparentes contradicciones, no conozco todas, no soy experto en el tema, pero podemos dialogar y la gente del chat también puede aportar si quiere, porque no soy teólogo ni nada. Ah, bueno, excelente. Bueno, ¿De qué me país sos, pareció que Brandon? supongo que tal vez tienes muchos conocimientos respecto a esto, porque según lo que yo estoy viendo aquí, respectamente tú estás medio que aceptando debates con ciertos apologistas No, protestantes o no, no católicos. estoy aceptando debates, no, 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 estoy Charla. preguntando de qué les gusta debatir. Hay gente con la que yo no debato porque no siento que esté al mismo nivel académico que ellos. Yo no soy académico, yo no soy teólogo, ¿se entiende? Ah, bueno, ¿qué tipo de profesión, qué tipo de fe profesas respecto al cristianismo? ¿Eres protestante, evangélico, católico, mormón? Soy cristiano católico. Ah, bueno, bueno, algunas objeciones no las voy a poder mandarlas contigo, pero a ver, ¿Por? respecto a esto, bueno, antes de ir con las anteriores objeciones, me parece el cristianismo bastante problemático en ese sentido, con el protestantismo y el catolicismo, y dentro del protestantismo también, ¿no? Respecto a tantas divisiones, y eso deja a un escéptico de la religión cristiana como yo en este momento, como en una encrucijada muy fuerte para rechazar el cristianismo, ¿no? Sí. Tú como católico Ujú. ya Y no tienes lo como niego. muy dogmatizado la iglesia, así que es más complicado entenderlo tal vez para tu cosmovisión. Sí, igualmente yo creo que el debate católico-protestante ya es algo interno. Dentro del protestantismo y dentro del catolicismo, ambas personas te van a decir que el fundamento de la fe es la resurrección. Entonces, bueno, después está la discusión de qué Las estilo de doctrinas. cristianismo. Sí, las doctrinas, porque ambos yo creo que van a estar de acuerdo en predicar el amor, la piedad, la virtud, la benevolencia, ¿no? Pero en el caso del catolicismo me hace más referente que los apologistas católicos enfatizan mucho más predicar la iglesia, y los evangélicos siento yo que predican mucho más el amor de Cristo, la piedad de Cristo. ¿Qué No, opinas tú de eso? predicamos también la piedad de Cristo y el amor de Cristo porque creemos que el amor de Cristo también eh, se difunde mediante la iglesia. Creemos que la iglesia es como un altoparlante, justamente. Ok. A ver, Hay digamos, yo todo este manera. voy a hacer como que soy cristiano protestante y te voy a mandar una objeción. Pero no, no, pará, vos que sos ateo, sos agnóstico. Ah, yo soy teísta, solo Ah, afirmo que Dios existe por medio de la razón como causa y principio del universo, pero rechazo al cristianismo. ok. Es un gran paso, así que me alegro por eso. Gracias. Bueno, en fin, digamos, podría ser como protestante, ¿no? No me voy a enfocar en alguna cuestión dogmática, pero tal vez en decir que cómo es posible que la Iglesia Católica se adjudique la infalibilidad si es que en Pablo se afirma que si a alguno de nosotros, es decir, ellos mismos, predicase otro evangelio, este sea anatema, es decir, que la Iglesia o lo que predican ellos puede ser algo contradictorio, y la Biblia también te manda a discernir, a escudriñar las escrituras, y también no es posible que se pongan en ese estado de infalibilidad, porque el propio Dios dice también en la Biblia que a quien no fue mi pueblo le llamaré mi pueblo, a la no amada le llamaré amada. Entonces, ¿qué opinas? Y bueno, yo opino que, y te preguntaría si vos sabés cómo funciona teológicamente la infabilidad para el mundo católico. Claro que en cuestiones de predicar la fe cristiana, ellos no van a fallar, es lo que afirman, ¿no? Claro, pero ¿en qué momentos? En cuestiones dogmáticas oficiales, esto puede expresarse en algún concilio ecuménico, pero no todo lo que se dice en concilios ecuménicos obviamente es dogmático, pero sí en cuestiones oficiales dogmáticas, en eso no van a fallar, es lo que afirman los católicos, ¿verdad? Claro, y ex cátedra. Ex cátedra, el Papa Claro. cuando habla ex cátedra, sí, obviamente es muy extraño la manera en la que como los católicos pueden discernir cuando el Papa está hablando ex cátedra o no. Eso Porque lo dice. también.
Eso también lo Empieza, podrías empieza responder. la ULA, primero porque no es que habla, las declaraciones es cátedra son por escrito y tienen que empezar con definimos, declaramos y decretamos, tal cosa. Claro. Bueno, Respecto a tu pregunta, no me acuerdo a qué versículo hiciste referencia para buscarlo. claro, a ver, lo que yo dije es que si aún uno de nosotros predicase un evangelio que fuese diferente, un evangelio diferente, este sea anatema. Lo puedes googlear esto escrito y te va a Sí, salir. Y pues sí, bueno, eso es en significa la que, epístola. Sí, claro, dale. Ah, está bien, continúa, dale. eh, eh, es en la epístola a los Gálatas. Yo lo Sí, que veo en este versículo es que no se alinea a lo que justamente consideramos como infalibilidad. Porque cuando en la Iglesia Católica se habla de infalibilidad, se habla cuando se ocupa todo el magisterio. Y eso creo que vos lo sabés, porque a lo largo de la historia han habido sacerdotes, han habido obispos, cardenales, incluso algún que otro papa, que ha dado declaraciones las cuales son incorrectas desde el punto de vista o desde la línea cristiana, y no lo tomamos como infalible. Entonces, si Pablo se hubiese levantado por su cuenta y hubiese empezado a predicar, yo qué sé, algo contrario a lo que creían, justamente sea anatema, porque ahí no se está hablando del magisterio infalible, se está hablando de una sola persona. El magisterio infalible, por ejemplo, se ve en el Concilio de Jerusalén. Ahí sí, pero individualmente, uno por sí mismo no es infalible. De hecho, cuando se habla del ex cátedra, que se habla solo el Papa es infalible, en ese sentido ex cátedra, no es tan así, porque cuando el Papa hace una declaración ex cátedra, la hace consultando también a los otros obispos. Por eso es que dice, definimos, declaramos y decretamos. No dice, defino, declaro y decreto. Habla en sí, plural. sí, es Entonces, verdad. individualmente, el Papa podría decir una herejía o cualquier otro obispo, y no estamos obligados a creerlo, incluso se podría anatemizar. Y bueno, yo estaba contando justamente que a un papa perfectamente se lo podría excomulgar. Claro, porque incluso en el Concilio del Vaticano II me parece que dice que incluso el más insignificante de los católicos puede exhortar y puede dar una reprimienda a alguna autoridad eclesiástica, incluso si este fuese el Papa, ¿no? Y me Claro. gustó el ejemplo que tú diste, esto preservaría la fe de los cristianos, ¿no? Porque el Concilio de Jerusalén, obviamente el cristianismo es una religión autoritaria que impone su verdad absoluta por encima de todo, bueno, por encima de los No es todavía individuos y tan todos lo que no es una creen. democracia. No es una democracia, es autoritario, Claro. claro. El cristianismo es autoritario, el católico es sumiso, bueno, el cristianismo es sumiso a la enseñanza, ¿no? Pero obviamente un obispo, un cardenal, un papa, como dice Pablo, el creyente está demandado a escudriñar las escrituras y también saber discernir lo que está bueno y lo que está malo, y pues así no se va a dejar engañar por alguien que sea de ustedes, ¿no? Me gustó Eso. la respuesta que diste, es buena respuesta, es válida la Bueno, respuesta. el ejemplo más claro que tenés, Brandon, es el de Martín Lutero. Porque si bien Martín Lutero hoy en día lo tenemos como una persona que se fue de la iglesia, él hace sus declaraciones siendo sacerdote católico. Y ¿Cómo podés dijiste? No escuché bien ese último. que Martín Lutero, cuando se rebela en contra de la iglesia y el papa, lo hace siendo sacerdote agustiniano. O monje, no me Claro, acuerdo. Creo que obviamente. es sacerdote agustiniano. O sea que era de nosotros, digamos. Luego sí se los comulga, se lo anatemiza. Y creo que ahí va muy claro con el versículo que me citaste. Él habla en su propia opinión, Claro. no habla infaliblemente en la unión con todos los obispos, ¿no? Del mundo. Sí, eso es verdad. Por eso, de hecho, el protestantismo se trata también de eso, ¿no? De protestar contra un dogma que ellos consideran herético de la Iglesia Católica, y es por eso que nace el protestantismo, ¿no? Como Claro. un medio de llegar a Dios sin intercesión, sin mediación de ningún hombre en ninguna iglesia, ¿no? Porque un buen protestante, en mi opinión, no se va a volver discípulo del pastor si es que ha salido de ser discípulo del Papa, ¿no? Un buen protestante yo creo que va a armar una teología y solo va a confiar en Dios, en su seguimiento de perseguir la verdad
y en las escrituras que ha dejado Dios por medio de la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que el Sí, protestante, un buen protestante, pues es es que eso, que va a protestar incluso hay con dos otros tipos de protestantes. protestantes. Sí, Están los protestantes que siguen las confesiones o la ortodoxia de sus mismas denominaciones, un luterano, por ejemplo, y luego, o un anglicano, o yo qué sé. Un... sí, mira que eso sería como creer en otros hombres, creer en otra confesión de fe, porque, porque digamos, si maldito el hombre que cree en otro hombre, entonces creer en la confesión de fe que ha desarrollado otro hombre, pues también sería algo problemático. Digo, yo pienso yo que un protestante que se sujeta a alguna de esas confesiones es otro católico que quiere ser sumiso y no discierne por sí mismo, ¿no? Porque yo, digamos, decir, tendría una disertación con la Iglesia Católica en el sentido de la salvación por la fe y las obras, ¿no? Yo considero mucho la sola Pero vos fide. sos teísta. Vos no Soy adherís a teísta, ninguna ¿no? revelación Pero en el pública. estudio, digamos, un poco de teología sí tengo y he estado muy en contacto con algunos reformadores y pues siento mucha fuerza en la sola fide, ¿no? Ujú. Eso es lo que Bueno, yo... yo creo que la sola fide es, es un tema grande, pero hacia a bajos rasgos teológicos, la única vez que se habla explícitamente de sola fide es para decir que no es correcta. Eso no sé si lo sabías, en la Biblia, ¿no? Sí. Y bueno, lo que yo veo en la Biblia, pues es también lo que dice Pablo, ¿no? De la fe es para buenas obras, somos salvos por gracia, por medio de Jesús y no por obras para que nadie se gloríe, pero si las obras, pero sin las obras, este fruto se refleja como frutos, ¿no? La fe estaría muerta sin obras, ¿no? Yo veo aquí que el énfasis en el protestantismo se hace en la sola fide y en el catolicismo hace más énfasis en la fe con obras, ¿no? Yo veo aquí un debate un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, yo pienso yo en mi postura ateísta que no hay Es que nada si vos más ves estúpido que... justamente. ¿Sí? ¿Hola? No, terminá lo que vas a decir. Ah, bueno, sí, bueno, yo iba a terminar simplemente diciendo que Hola, para hola. mí no hay nada más estúpido que dos cristianos que se odian, que se maldicen, que se pelean, incluso que se matan entre ellos, como pasó en las reformas protestantes, por cuestiones estúpidas, por si Cristo está o no en la Eucaristía. Pienso que no hay nada más estúpido que eso, viéndolo desde afuera, ¿no? Y eso fue más del lado protestante porque la Inquisición católica en realidad juzgaba a católicos que dentro del catolicismo predicaban las herejías. No era que andaba matando a los que ya se habían salido del movimiento. Entiendo, amigo, creo que se está cortando Por bastante, ejemplo, alguien que mató, no sé querido usted, Pablo, a ver, el tú chat me oye, me ve bien. se te escucha un poco cortado, ¿no? Pablo, Hola, hola. se oye un poquito cortado. Uh, no sé si seré yo o serás vos. Probablemente soy yo, el chat no está cooperando muy bien en esto. No, mirá, ahí. Mi Ah, wifi, se listo, me fue el wifi. listo, ¿Volví? listo. Te escucho, sí, te escucho bien. Ok. No, porque no estoy en mi casa y estoy con los datos y hay poca señal donde estoy. Ah, mira cuántos datos debes tener para tener. Te compraste el plan ilimitado, tal vez. No, tengo bastantes, tengo bastantes. No, te decía que ¿cómo es esto? Que bueno, en los debates no son peleas. Los debates están en todas las áreas de la humanidad. Claro, Bueno, tengo un debate en YouTube. Tengo un debate en YouTube con un protestante sobre la intercesión de los santos y es un debate en el que no estamos peleando, pero los debates son necesarios sí, estoy para de llegar a un acuerdo. acuerdo, para unir puntos en común. Y contame, Brandon, desde teísta, porque a mí me interesa tu postura, no que te pongas en la postura de un protestante. Como Vale. teísta, ¿cuáles son las contradicciones que encontrás en la Biblia? A ver, yo rechazo principalmente el Dios de la Biblia porque considero que tiene muchas contradicciones. Bueno, ya desde el protestantismo es más fácil para mí
señalar las diferencias en el protestantismo como contradicciones, ¿no? Porque cada uno va a predicar una cuestión diferente, ¿no? Con el catolicismo es un poquito más complicado, podría criticar algún dogma, pero es más complicado porque ellos ya tienen esta cuestión del magisterio, ¿verdad? Con el protestantismo es un poco más fácil esto. Pero bueno, contra el católico podría argumentar referente a la Biblia y tal vez alguna contradicción con algún concilio, pero ya me han dado algunas respuestas sobre eso, pero digamos en Deuteronomio 20, 16, 17 afirma, ¿no? De que primero que antes de eso, pues Dios decreta que el hombre no debe de matar, el hombre no debe de matar. Y en Deuteronomio 20, 16, 17 manda Dios al hombre a matar, porque aquí dice, no, pero ¿Deuteronomio las qué? ciudades, Deuteronomio 16, 17, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fareseo, al Ebedeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Destruirlos, ¿no? Ok. Prácticamente. Yo sé que estaban en guerra, yo sé que estos pueblos eran inmorales, pero acá hay una contradicción. ¿Cuál? ¿Qué opinas vos ahí? ¿Se me escucha? Sí, ¿Cuál sería la contradicción? que Dios encomienda al hombre, no, manda al hombre no matar y luego manda al hombre a matar. Ok. ¿Y el mandato en la Biblia de no matar es un mandato general o un mandato que se aplica en ciertos casos? El mandato no especifica excepciones a la regla en ningún momento en el mandato. Dice, no matarás. Claro. Pero No especifica, pero a menos que, o tal vez siento que, recordá, recordá que en pasajes de la Biblia también se habla de la defensa personal. la Y legítima defensa. la legítima defensa en la moral cristiana no está mal moralmente. Entonces, un pueblo que está amenazado tiene derecho a preservar su existencia por encima del otro si es que así se requiere, ¿no? Y por ejemplo, te pongo un ejemplo más personal. Si un sicario te amenaza a vos y a tu familia, ¿no te defenderías? Si, o sea, o preverías. Te defenderías, lógicamente. Es ¿Y verdad. eso está mal, eso está mal moralmente? No estaría mal. Estás preservando tu vida por encima de la del otro, que no Ujú. hay otra opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, Y en la Alemania nazi, pues tú estarías en tu derecho de, como un pueblo, de preservar tu vida por encima de los otros si es que no hay otra opción, ¿no? en la Alemania nazi. Contra la Alemania nazi, ¿no? Obviamente un judío no se va a Ah, dejar obvio. matar, ¿no? Obviamente, ¿no? A ver, Brandon, las cruzadas. Una de las cruzadas, si no son todas, hay una de las cruzadas en las que los musulmanes querían invadir Europa o invadieron Europa y querían instaurar la religión islámica y llevarse a las mujeres y los niños de los pueblos cristianos. Y ahí fue que surgió una de las cruzadas, en donde los templarios pelearon contra los musulmanes y defendieron la fe cristiana. A ver, hay que adaptarse al contexto también, ¿no? Y O tampoco sea, hoy, interpretemos que los musulmanes eran objetivamente los malos del cuento, ¿no? Ha habido cagadas de los dos lados, en mi sí, opinión. pero te estoy hablando de esa situación porque me estás preguntando por la moral cristiana y cómo encaja la moral cristiana con el Dios que predicamos. Claro. ¿Entendés? Entonces, en ese caso, los templarios defendieron y fue una legítima defensa. Lo mismo con una guerra. En el catolicismo, si te mandasen a pelear por tu patria o si vos quisieses pelear por tu patria, no es visto como pecado, porque es en Ujú. legítima defensa de los tuyos, de la Por patria que supuesto. Dios te dio. Y eso no implica necesariamente un odio hacia los otros. Eh, y la prueba más clara es en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Navidad hicieron una tregua para jugar al fútbol. Creo que eran los alemanes y los estadounidenses. No Sí. necesariamente vos, para defenderte legítimamente, tenés que odiar a la otra persona. Que ahí sería como si un sentimiento de moralmente malo, vamos a decir. David y Podríamos decir, Goliat. Y Pablo pone el sí. ejemplo de David y Goliat, ¿no? Ah, Bien. claro. Podríamos decir que es como una excepción a la regla, ¿no?
Es que cuando, a ver, vos cuando decís que no matarás haces referencia a los 10 mandamientos, ¿estás de acuerdo? Claro, Bueno, ¿cómo subió Cat Theology? ¿Lo subiste vos, Gonchi? yo Bueno, no lo sé. la cuestión es que los 10 mandamientos también se dan, más allá de si crees que Dios se los dio literalmente así en una piedra, las instrucciones de los 10 mandamientos se dan en un contexto en el que la perversión humana mataba porque mataba, no por legítima defensa. Te voy a poner un ejemplo. Los sacrificios humanos de los pueblos paganos. Mataban niños. Ya acá en América, ok, no se sabía la existencia de América, pero allá en los pueblos que rodeaban Israel, mataban niños ofreciéndole la sangre a los dioses como Moloch. Entonces, Eso es con verdad. justa razón, Dios dice, no matarás. Sí, lo entiendo eso, no te preocupes tanto. Sí, me parece justificable esta defensa que has hecho. Y respecto a, por ejemplo, alguna enseñanza pastoral de la Iglesia Católica que es infalible en cuestiones dogmáticas y de moral, antes justificaban la Guerra Santa, ¿no? Es decir, que la Iglesia Católica bendició a Ricardo Corazón de León para que vaya en guerra y parta contra los musulmanes, contra Saladino el Justo, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día la Iglesia Católica está en contra de la postura de santificar la guerra o todo este tipo de cosas. Es como una contradicción, ¿no? Antes se les condenaba a los cismáticos como herejes, ahora los que han nacido en ese cisma, bueno, ya no son herejes, sino son medios de salvación. Ha habido también aquí otra contradicción referente al ¿Cómo? catolicismo. Perdón, no te entendí la última parte. Antes, en la contrarreforma, ¿no? Se tildaba a los cismáticos protestantes como herejes. Si así, digamos, ellos derramen su sangre en nombre de Jesús, siguen siendo herejes. Y ahora, pues, se los considera la Reforma Protestante como medios de salvación, porque hay Ok, elementos de verdad en ellos, porque esos elementos de verdad son medios de salvación por ser elementos de verdad, pero no tener la plenitud de la verdad, como en la Iglesia Católica afirman que tienen. Entonces, aquí hay una contradicción en cuestiones morales y pastorales de la Iglesia Católica entiendo. con los concilios. ¿Cómo respondes a esto? Ok. Lo primero que te digo es que eso de la semina verbi, ¿sabes lo que es la semina verbi? Sí. ¿Me lo puedes explicar, tal vez, la semina verbi? Las semillas de verdad. El tema de que Ok, en semillas de cada verdad. lugar, en cada religión hay semillas de verdad, pero no la verdad plena. Eso es la semina Exactamente. verbi. La iglesia siempre ha confesado que toda verdad proviene de Dios. ¿Qué sucede? Que para la iglesia católica, y esto es algo que sí ha estado a lo largo de la historia, y ya se ven, ¿cómo decir? Ya se ven señales desde Justino Mártir, por ejemplo. ¿Conoces a Justino Mártir? Sí, Bueno, del siglo II, si mal no recuerdo, ¿no? sí. Justino Mártir decía que los filósofos griegos de la antigüedad, Sócrates, Platón, Aristóteles, eran inspirados por la gracia divina. Y a ver, sabemos que tenían la semina verbi, pero que no conocían por obvias razones la plenitud de la verdad, porque sería un anacronismo. Sin embargo, Justino afirmaba que eran inspirados por la gracia divina. Después, eh, había un ejemplo más, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que para la Iglesia Católica hay algo que se llama ignorancia vencible e ignorancia invencible. ¿Sabes la definición de los términos? Claro, una ignorancia vencible es, por ejemplo, la que yo puedo tener en este momento y una ignorancia invencible sería tal vez una niña en Arabia que tal vez fallece en cuestiones prematuras y nunca ha conocido la plenitud de la verdad. Claro. No es lo mismo para la Iglesia Católica el caso de Martín Lutero que el caso, por ejemplo, mío, que yo nací en una familia, bueno, no nací en una familia evangélica. Mi abuela es evangélica y fue ella quien me inculcó el cristianismo. Es muy ¿Se entiende? bonito Yo eso. después de grande me hice católico. Hace Claro. 2 años me hice católico. Pero yo, desde que tengo memoria, profesé la fe evangélica, protestante, sin ninguna culpa. Eh, entonces, una cosa es ser para la iglesia un hereje formal y otra cosa es ser un hereje informal. ¿Está bien? Un hereje formal con todas las éticas, Martín Lutero. ¿Por qué? Porque el tipo
conociendo y entendiendo la verdad y la doctrina católica en un acto de soberbia, porque fue un acto de soberbia, y para eso tenés el libro de... Me van a matar acá con el pronunciamiento, con el pronunciar, Jacques Martians o algo así, Lutero o el advenimiento del yo, que básicamente él expone cómo el protestantismo surge de un acto de soberbia de los reformadores, de creerse más que lo que ya habían concebido como el magisterio puesto por Cristo en la tierra. Cuestión, ese es un tema teológico. Ahora, uno de los atributos de Dios es la justicia. Yo no sé si, supongo que en tu teísmo vos crees que Dios es justo. Bueno, si el hombre es justo y existe un principio de la cadena y somos partícipes de la naturaleza divina, y bueno, ya que es ilógica una cadena de sucesión ontológica infinita, el principio de la cadena es la plenitud de la justicia. Ok, sí, es justo, en resumidas cuentas es justo. Sí, es justo, en plenitud de Entonces, la justicia. Si es que juzga, va entonces, a ser justo. claro, entonces, si nosotros, como seres humanos, que yo considero que podemos ser justos a veces, pero que nuestra justicia no es perfecta, porque la perfección es un atributo de Dios, único de Dios, en el que en la teología cristiana podemos ser partícipes, pero bueno, entiendo que tal vez en tu teísmo no lo sé. El Somos punto es partícipes de que, cierto grado de perfección, no de ¿eh? alguna... Claro, obviamente. Claro, o sea, a vos, en tu justicia, en tu mirada como teísta, ¿te parecería justo que Dios juzgase de la misma forma, presuponiendo que todo esto fuese verdad, ¿no? A Lutero, que a un joven de 20 años que nació en un seno de una familia protestante? ¿Sería justo el O a Dios una juzgar niña con los musulmana, criterios de la Iglesia obviamente no. Católica a los dos por igual? Obviamente no, si su justicia es perfecta, pues no será igual. Pero aquí te pone en un problema porque Claro. nadie va, nadie va al cielo, nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Y si un ateo también tiene elementos de verdad, un ateo también podría ir sin mediación de Cristo. Claro, Complicado eso. pero ¿y ahí cómo explicás las tribus que nunca conocieron el Evangelio? Eso lo tendrás que explicar tú. Y no, porque ahí también le falta la mediación de Cristo. Ahí, exactamente. Claro. Ahí, o sea, ¿vos conocés un versículo que hay en la carta de Pedro que habla sobre la rectitud de conciencia? Me lo tendrías que hacer recuerdo, pero probablemente hable de la razón natural, que podemos discernir de lo bueno y de lo malo por la razón natural. Claro. Y dice que aquellos que no han conocido a Cristo, de esa forma Dios los juzga, de acuerdo a su conciencia, y de esa forma se salvan. O sea que ya desde los tiempos bíblicos había excepciones. Es como dijiste vos, las excepciones no son la regla. Y si bien la Iglesia Católica, en el caso de los protestantes, afirman que se pueden salvar, no afirma que su salvación sea segura, sino que es posible, mas no segura. Lo mismo con un ateo o con un indio de una tribu que nunca conoció a Cristo. A ver, cuesta seguir la conciencia también. Porque vos, no siendo cristiano, podés considerar algo correcto pero hacer lo contrario. Por el simple hecho de que te gusta hacer lo malo. O sea, a ver, una mentira, vos sabés que mentira está mal. Pero una mentira te puede dejar bien parado o con un estatus mayor. Y podrías aceptar decir esa mentira. Y estar yendo en contra de tu conciencia, aún no practicando las enseñanzas cristianas. Entonces, en base a la Biblia y en base a la tradición católica, una persona que no ha conocido a Cristo se salva si le es fiel a la ley moral que Dios ha instalado en nuestros corazones. Entiendo. Entonces puede conocer a Cristo. Eso va a ser muy problemático por algún protestante, sinceramente, porque si no es por Cristo, no hay manera de poder llegar al Padre, pero si entendemos que seguir a Cristo es, en cierto modo, también seguir ciertos elementos de verdad, y esos elementos de verdad son medios de salvación, como la práctica que Jesús predicaba de virtudes de amor, piedad, benevolencia, entonces, en la misericordia de Dios, ese hombre que es ignorante puede encontrar salvación. Es eso, básicamente.
Claro, ¿no? igual mirá que hay protestantes, sobre todo los protestantes más antiguos, los de la Reforma, yo tengo un amigo luterano que cree lo mismo que yo, que aquellas personas que no han conocido a Cristo pueden salvarse conforme a qué tan fieles le hayan sido a su conciencia. Entonces no es algo exclusivo del catolicismo, es algo que se ve en la Biblia y en la tradición cristiana, ¿no? Entonces, en este caso, ya que podemos saber, podemos discernir por medio de la razón natural qué es bueno y qué es malo, ¿para qué necesitaríamos entonces que una religión nos imponga una verdad absoluta acorde a lo que, Claro, claro, bueno, la Iglesia Católica obviamente va a ser en este sentido más dogmático y hay que entender que la protesta de Lutero también fue por corrupciones eclesiásticas. Obviamente los católicos van a contrarrestar diciendo obviamente no, pero debió hacer la reforma dentro de la Iglesia y no fuera de la Iglesia y no protestar contra los es que dogmas. se hizo, Lutero protestó con dogmas, ¿no? Y pues bueno, a pesar de es que que se hizo Lutero la protestó reforma con... dentro de la iglesia. Sí, o sea, si Lutero protestó contra inmoralidades de la iglesia, pues eso se puede protestar dentro de la iglesia, ¿no? Mm, La Más o cuestión menos, era, Brandon, porque Lutero también tiene una frase que no sé si la conoces, que él dice, yo no soy un reformador de costumbres, sino de doctrinas. sí, 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 obviamente, Por porque él eso yo te dije consideraba que que eran el doctrinas. movimiento protestante surge en un acto de soberbia. Claro, a ver, digamos, podríamos decir que el movimiento protestante no va a tomar en cuenta la mediación del hombre como verdad absoluta, porque maldito el hombre que cree en otro hombre y por eso es que van a confiar más en su propio criterio, en su propia teología y en lo que Dios les va guiando en la medida de que tanto oren a Dios, ¿no? Ese es el postulado protestante. Y Depende ya, de qué protestante. depende qué protestantismo exactamente, porque va a haber un protestante pues que se va a sujetar a las órdenes de su pastor y va a ser como un católico más. Y obviamente los protestantes van a interpretar muchas cosas malas dentro de la Iglesia Católica en cuestiones doctrinales, ¿no? Obviamente, ¿no? Ya te Claro. imaginarás tú, la Virgen Y María, imágenes. respecto a la pregunta que hiciste, no sé si me la podés formular de nuevo, al tema Claro, de... claro, sí, sí. Entonces, ¿para qué necesitamos que la Iglesia Católica imponga imponga, ¿no? Su planteamiento moral si nosotros por medio de la razón natural podemos llegar a discernir lo que es bueno y lo que es malo y así tener elementos de verdad que también serían medios de salvación? Entonces, para qué seguir a la Iglesia? ¿Para qué ser un borreguito? ¿Para qué ser sumiso ante estos hombres de la Iglesia? Bueno, lo que pasa que ahí yo creo que tendríamos que discutir si Cristo resucitó o no. Porque vos pensás que la iglesia lo que predica es que sus enseñanzas no son propias, sino del mismo Dios encarnado, el Logos, quien afirmó ser la verdad encarnada. Entonces, si se llega a la conclusión de que Jesús resucitó de entre los muertos, primero se llega a la conclusión de que el cristianismo es verdadero. ¿Por qué? Porque el Dios teísta en este caso, o el Dios como, o silla, como le llaman, porque hay gente que no le gusta decirle Dios, pero bueno, el Dios que verdaderamente existe avala el mensaje de Cristo. Y eso comprobaría de que la religión cristiana es cierta. Si la religión cristiana es cierta, ahí sí, discutiríamos las enseñanzas de Cristo. Mm, Ponele que presupongamos las enseñanzas de la Iglesia Católica, porque claro, a ver, no eres sé, católico. presuponemos que Cristo resucitó y que Cristo dejó la doctrina católica tal como la conocemos. ¿No Claro, sería objetivo último del hombre estar en la plena verdad? por supuesto que sí. Claro. Mira Ah, que, hay otro temita, porque cuando vos decís que la razón sabe lo que es bien y es mal, es también a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día, la conciencia de muchos es un caso que te pongo porque no se me ocurre otro. La moral de muchos ven a las relaciones sexuales fuera del matrimonio como moralmente correctas. Sin embargo, en el cristianismo esto no es moralmente correcto. ¿Se entiende? sí. Entonces, cuando vos hablas de que en tu conciencia podés saber lo que es bien y mal, es a grandes rasgos. No matarás, no robarás, no mentirás, la infidelidad, ¿no? Porque de hecho la infidelidad no está penada en Occidente, al menos, pero sabemos interiormente que nos causa una sensación de malicia, de que está mal. Ahora, yo creo que sucede eso, ¿no? O sea, Claro, porque yo, por ejemplo, voy a estar en contra de que ustedes cataloguen
como moralmente incorrecto y digno del infierno que haya matrimonios homosexuales, por ejemplo. Claro, claro. Y eso es algo que te dice tu conciencia. Pero recordá que no solamente es una cuestión de naturaleza caída el hecho de que tengamos pensamientos que nos lleven a lo que es pecaminoso para Cristo, sino que además también vivimos en sociedad. Y si no hay un punto fijo de moral, si no hay una moral establecida u objetiva, es relativo. Y también la moral, hasta en cierto punto, influye en la sociedad. Y hoy en día, en la sociedad hipersexualizada que vivimos, no Mm. es raro de que las personas estén teniendo pensamientos así, que tal vez hace 500 años no los había. O lo mismo con las relaciones fuera del matrimonio. O sea, se promueve, se vende como algo bueno, se le enseña ya a los niños desde chiquitos. Y acá también está la ignorancia invencible. Porque un niño que desde chiquito le enseñan, vas a tener novia, vas a tener bebés, sin casarte, no tiene culpa tampoco. Y la mayoría ya nacimos en una sociedad que apuntaba a esa moral subjetiva, porque cambia con el tiempo. La Mm. esclavitud también fue moralmente correcta en una época para la sociedad, sin embargo, sabemos que no, ¿no? De hecho, Cristo fue un visionario, digamos, para su época, ¿no? Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. Entiendo perfectamente tu planteo y la verdad es que sí lo he reflexionado porque si no basta que Dios exista, sino que Dios exista, si Dios existe y ha hablado, entonces ahí sí existe una ley moral objetiva, ¿no? Claro. Ya no es Yo, propia, si bien de la propia razón natural podemos llegar a discernir lo bueno de lo malo y entender razonablemente virtudes como el amor, la piedad, la benevolencia, sin necesidad de leer un texto bíblico, estos puntos, estas virtudes se vuelven una ley objetiva solo por el hecho de que Dios se haya encarnado y haya hablado, ¿no? Entiendo eso, ajá, solamente que no voy a estar de acuerdo con algunos presupuestos no, morales que va a plantear la obviamente. Iglesia, obviamente. No, no, lo que pasa es que justamente es lo que yo te dije. Yo lo que te invitaría a vos, más allá de las aparentes contradicciones, que hay una respuesta y hay una respuesta bastante lógica y coherente, creo yo, a cada una de ellas, yo te invitaría a estudiar el caso de la resurrección de Cristo. Porque si Cristo resucitó de entre los muertos, entonces la moral cristiana es verdadera. Sí, obviamente va a haber muchos problemas respecto a eso porque es un salto de fe. Básicamente el cristianismo lo único que tiene para justificar su creencia es confiar en el testimonio de los primeros cristianos que dieron su sangre. Hoy yo no voy a negar que dieron su sangre porque está la cita de Plinio el Joven que dijo, ¿no? Que Nerón propiciaba deliciosos castigos a este populacho que le cantan y bailan a este hombre como si fuera Dios, ¿no? Y bueno, el testimonio de esos cristianos es lo único que ustedes tendrían para avalar su fe cristiana y así dar ese salto de fe, justificado también por su sangre, ¿no? Bueno, o si no, el trilema de Lewis. ¿Lo conoces? Comprendo. Puede ser Porque, posible que Jesús sea un loco, un mentiroso o esté diciendo la verdad, ¿no? Lo que dice el trilema de Lewis es que es más razonable que Jesús haya estado diciendo la verdad, pero yo pienso que aquí parte con una suposición también, ¿no? Con un prejuicio también a favor del cristianismo, según lo poco que leí sobre el trilema de Lewis. a ver, el trilema de Lewis va, perdón, el trilema de Lewis va a depender también de si crees en la confiabilidad de los evangelios en grandes rasgos, en rasgos intermedios y en rasgos menores, como Bart Ehrman. Bart Ehrman lo conoces, supongo, ¿no? Sí, es un famoso agnóstico bueno, aboga que Jesús existió efectivamente, Claro, pero no aboga que solo Jesús existió. sino que Él los aboga documentos muchas... testamentarios no son contradictorios, no tienen así cambios muy relevantes. En el- eh, no, él dice que son contradictorios, sí, sí, pero eso, afirma... que no hay cambios así realmente tan dramáticos como nacían así los prejuicios de esta época, por así decirlo, ¿no? Algo Claro, así. pero él afirma también cosas como que Jesús, por ejemplo, afirmó ser Dios, que Jesús, yo qué sé, que, bueno, Jesús murió porque... Bueno, a ver, para no centrarme en Bart Ehrman, lo que te invito a estudiar y lo que te da pie también al trilema de Lewis y a las demás cuestiones, y que después te voy a dar dos preguntas y ya después me voy porque... Pero son dos preguntas para que reflexiones, porque ya me tengo que ir a comer.
Dale, da, yo Es también. el tema de los 5 puntos aceptados por la academia en base a lo que es el cristianismo. ¿Los conoces? La verdad no. Bueno, ahora mismo no tengo el consenso en sí, pero los historiadores, los puedes buscar, los historiadores más serios, tantos escépticos como cristianos obviamente, hay 5 puntos que aceptan de la historia de Cristo y de la vida de Cristo. Obviamente, los escépticos no le van a dar la misma explicación que los cristianos, pero las explicaciones que dan los escépticos, la verdad que a mí no me convencen mucho. Y si vos sos honesto, creo que tampoco te van a convencer mucho. Los 5 puntos son Veamos, tal que vez. es un hecho histórico la muerte en la cruz. Sí. La segunda es que es un hecho histórico la tumba vacía, que había una tumba vacía. ¿Está bien? Aquí hay problemitas, pero dale, seguí continuando. Ok, sí, no, por eso te digo, que la tumba esté vacía no implica una resurrección. ¿Está bien? Pero afirman que había una tumba vacía. Se afirmaba, había un rumor de que la tumba estaba vacía, no estaba el cuerpo de Cristo. Tercero, que Jacobo, el hermano de Cristo, en un momento A de la historia no creía en él y en su mensaje. Y en un momento B empieza a creer por alguna razón. Vaya. Lo mismo afirman con San Pablo, el llamado Sí, Saulo de te iba a Tarso. decir eso, Pablo. En un momento A de la historia no creía, en un momento B por alguna razón empieza a creer. Y la quinta, y es la más interesante y justamente da pie a lo que vos habías dicho, es que los apóstoles y los discípulos más cercanos y más contemporáneos a, a ese hecho afirmaron ver a Cristo vivo nuevamente. No significa que haya resucitado, pero afirmaron que lo habían visto vivo. Claro, es lo que te dije en un principio, ¿no? Que ustedes Claro. tienen ese testimonio en quién confiar y la fe se trata de eso, de ver con los ojos de otro, básicamente. Es que la historia también muchas veces se maneja así, ¿no? Es que la historia es así. La ciencia de la historia necesariamente incluye fe. Y obviamente el cristianismo no es una religión meramente racionalista que busca racionalizar todo. Que va Es a ser... fe y razón, como plantea San mm, Agustín. Pero la fe tiene que estar ligada a la razón. Yo tengo fe en que Cristo resucitó, pero no es una fe ciega la que tengo. Creo que tengo buenas razones y buenas preguntas que me hago que si no siendo que me las explico tampoco, por la resurrección, no le encuentro respuestas, ¿entiendes? si ¿Qué sos ibas a honesto, decir? tampoco dirías que es algo contundente en historicidad, ¿no? Lo admitiste, ¿no? No es plenamente racionalista, es decir, que no va a ser contundente en cuestión histórica que esto pueda pasar. Pueden llegar a tener alguna especulación de que puede ser que haya resucitado, pero no va a ser contundente. Entonces, sí va a ser un salto de fe. Vas a tener cierto grado de razón, no te lo voy a negar, pero no puedes negar también el salto de fe. No. Pero a ver, vos en tu teísmo también haces un salto de fe, en cierta parte. Porque tal Motivos vez y vos razones podés, suficientes. ¿eh? En motivos y razones suficientes puedo concluir algo por encima de otro. Es verdad. Claro. Pero siempre requerís de fe. El ateo requiere de fe. El ateo De hecho, hay un evidentemente requiere de libro, fe. hay un libro que se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. No sé si lo conoces. No lo conozco, Bueno, pero trata tal sobre la vez. existencia de Dios. No tengo suficiente fe para ser ateo, porque se requiere más fe para ser ateo que para creer en Dios. Pero para creer en Dios se necesita fe también. Y, y Entiendo. nada, yo lo que te invito justamente es a que estudies el Claro, caso de sí. Cristo y te dejo con dos preguntas que son las preguntas clásicas, pero para que las puedas reflexionar a la luz de lo que te he dicho y de lo que seguramente vas a estudiar, porque sos honesto y como te dije, yo no soy experto en la materia, aunque creo que te he podido ayudar un poquito. Me ha Eh, gustado mucho tu postura y son posturas que también he reflexionado bastante y me ha gustado mucho tu manera de hablar y comunicarte, querido Pablo, y muchas gracias. Dale. Capaz que este Sí. diálogo lo subo a YouTube si me das permiso, para que la gente Por también favor, pueda subilo aprenderlo mejor. porque son cosas que yo he también reflexionado y me pasas tu canal y lo chequeo también, le doy un like. Dale. Yo tengo una sección de diálogos. Tengo un diálogo subido, vos serás el segundo, diálogo con teísta, ¿no? Dale, Pero las preguntas que te hago o que te dejo es, dale, querido. eh, primero, Y antes si de eso, vos, quisiera preguntarte otra cuestión de la Biblia más, que era la que me preocupaba más, pero dame las preguntas, luego yo te doy esa preocupación bíblica y ahí cerramos. ¿Te parece? dale, sí, Y por nos vamos a supuesto. comer. Dale.
Sí, sí. Eh, bueno, que intentes buscar una alternativa más razonable que la resurrección, primero a los 5 hechos que te mostré y después a Listo. lo que vos dijiste de la muerte de los apóstoles. Porque yo creo que filosóficamente nadie muere por una mentira. ¿Está bien? Y a mí lo que Nadie. me llama la atención es que, está bien, hay cristianos que murieron generaciones después y eso es digno de admirar. Pero aquellos Mm. apóstoles que también se afirman que históricamente existieron, tenemos los Pablo y restos. Juan. ¿Eh? Pablo y Juan. Pablo, Juan y Pedro son los casos un poco más fuertes, me parecería. Sí, bueno. Ponele que solo Juan, Pedro y Santiago, pero Tal vez tenemos sus Pablo. restos. Pablo un poco más que ellos, yo consideraría. Tenemos sus restos, tenemos sus tumbas. Y tenemos los documentos de sus martirios. Y de aquellos que fueron discípulos de ellos, como Policarpo, ¿no? Mm. ¿Por qué motivo murieron? Si no fue porque realmente vieron a Cristo resucitado. O sea, en Sí, resumen, lo que te invito es que a todos estos hechos intentes buscarle una alternativa que no sea la resurrección. Para mí, no hay otra explicación más lógica que la resurrección. Pero, bueno, es algo que con tu honestidad yo creo que vas a poder llegar a una conclusión coherente, ¿no? mira Y en que otra oportunidad podemos charlar de nuevo. claro, claro, encantado, pero mira que yo les concedía siempre eso a los cristianos, que su postura tenía algo de especial en el sentido de que nadie muere por aquello que es falso, ¿verdad? Un musulmán muere por su fe porque cree que su fe es verdadera. Un judío también puede morir por su fe porque cree que su fe es verdadera, pero ellos no van a afirmar haber visto lo que vieron efectivamente lo que ellos están afirmando, sino que es una fe ciega, pero que ellos lo creen verdadera y por eso mueren por ella. Pero un cristiano en especialmente, ¿no? De estos mártires como Pablo, que podríamos decir que existió, muere por aquello que cree que es verdadero, pero lo que él afirma que es verdadero es haber visto a Jesús, ¿no? Y Juan también. Yo se los Y es concedo y no que tengo problema. les ponían la espada del martirio cuando los amenazaban con matarlos, los amenazaban o les proponían eso, ¿no? Negá la resurrección de Cristo o negá a Cristo, que negar a Cristo era equivalente a negar que es Dios y lo viste vivo, y aceptar nuestros dioses o negarlo rotundamente. ¿Se entiende? Sí, se los puedo Entonces, considerar si eso querés y decirme la pregunta para ya poder irnos a por comer ahí que tengo cerrando, hambre. ¿no? La preocupación bíblica que tenía, ¿no? Era también una contradicción, ¿no? En los de Levítico se afirma de que se aplica la pena capital a los homosexuales. Básicamente, a quien se acuesta varón con varón, este muere. Mm. Entonces, en el Nuevo Testamento ya no pasa esto. Ha habido un cambio, Dios cambió de opinión. Eso es una preocupación, ¿no? Porque los que toman este versículo, siendo cristianos, tal vez se puedan sentir justificados incluso de matar homosexuales, ¿no? Pero obviamente en el cristianismo Claro, ya no se hace eso. Es como que una preocupación de la Biblia que siempre he tenido, ¿no? Una contradicción también hay acá. claro, ahí hay una cuestión teológica. Te lo tengo que explicar, es la teología cristiana. No sé si sería válido, pero, o sea, desde otro punto de vista no te lo puedo explicar. Claro, hablamos de una postura cristiana, entonces en sede cristiana esto se tiene que resolver en sede cristiana, no en sede atea, obviamente. Claro. Primero decirte que la revelación que Dios ha dado a la humanidad para los cristianos es gradual y se completa en Jesucristo. Eso creo que ya te lo han dicho. ¿Qué sucede? Que teológicamente, en el Antiguo Testamento, uno debía de dar cuenta de sus pecados. Y habrás escuchado la afirmación teológica, la paga del pecado es la muerte. Hoy en día no suena horrible esto, obviamente. No, no vamos a matar yo que sé, alguien que le fue infiel a su mujer, o a alguien que mintió, o a alguien que es homosexual. Pero en Sí, aquellas épocas, al no tener el pago que la humanidad tenía ante Dios, teológicamente, ¿no? Que sea la deuda por nuestros pecados, uno pagaba con su propia vida. Porque si Dios es eterno, tendríamos una deuda eterna frente a ese Dios. ¿Está bien? Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere, el cristiano cree que esa deuda, como Cristo es Dios, esa deuda, ese pago es eterno y suple esa deuda eterna. Por ende, uno ya no tiene que pagar con su propia vida. Esa es la razón teológica por la cual hoy en día vos, Pepito, yo, no morimos por nuestros pecados.
porque teológicamente a Cristo se le han imputado nuestros pecados. Y Mm. Cristo ha muerto como verdadero hombre y verdadero Dios. En un sentido terrenal, ¿no? Obviamente la divinidad no puede morir, pero se le imputa los pecados de la humanidad presentes, pasados y futuros a la época en la que él vivió. Entonces, teológicamente es esta cuestión, ¿no? En el Antiguo Testamento no había nadie suficientemente justo que pudiese pagar sus pecados frente a Dios. A lo sumo, una vez al año el sumo sacerdote iba a hacer expiación atrás del Santísimo por los pecados del pueblo. Sacrificando Pero, corderitos, creo que hacía eso, ¿no? ¿eh? Sacrificando corderitos, limpiando el templo y haciendo un montón de Claro. rituales para purificar, me parece que es. Es que lo que hacía el sumo sacerdote es que le imputaba los pecados al cordero, teológicamente. El cordero del Nuevo Testamento es Cristo. De hecho, Juan el ¿No? Bautista dice, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cosa que Bart Ehrman también afirma que Juan el Bautista existió, tenía un vínculo con Jesús y predicaba ese mensaje de arrepentimiento verdaderamente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, Brandon, no sé si te habrás dado cuenta, viste que los católicos decimos que en la Eucaristía está verdaderamente Cristo. Sí, es el motivo por qué se mataban durante las reformas. Claro. Uno de los Bueno, motivos. sí, más o menos. Había muchos más motivos. Pero Sí, el tema es que, ¿te acordás la última cena? me acuerdo la última cena. Bueno, cuando se instituye la Eucaristía, te das cuenta que no se dice en ningún momento, a diferencia de pasajes en el Antiguo Testamento, que los apóstoles estaban comiendo cordero. ¿Por qué? Porque el evangelista, el autor del evangelio, está catequizando y dando la idea de que el cordero es Cristo, que iba a ser sacrificado por sus pecados. En la Pascua judía se come cordero, bueno, o al menos se comía cordero. Los apóstoles no estaban con cordero, o con el animal cordero. Estaban con... Consumieron el cuerpo de Cristo, que en la teología cristiana es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces básicamente que los cristianos no maten homosexuales hoy en día es gracias a porque Jesús ya no, porque Jesús ya ha pagado esos pecados, ¿no? Y uno puede ser redimido en su nombre, básicamente es lo que ustedes estarían afirmando, ¿no? Entiendo, parece buena Eh, una solución en torno al cristianismo, ¿no? No para el judaísmo a ortodoxo, ver, pero sí para el cristianismo. ahí hay que entender otra cosa. A ver, el judaísmo, Dios también cuando se fue revelando a lo largo de la historia, se revelaba conforme al contexto y a la época. Y el judaísmo, teológicamente, habría sido el pueblo que habría conocido al verdadero Dios. Ese Dios santo, benevolente, perfecto, porque los demás dioses paganos carecían de atributos. Por ejemplo, hoy en día sabemos que sería imposible la existencia de los dioses griegos. ¿Por qué? Porque están compuestos de materia. Sí, ¿Ok? sería, Y la sí, materia yo, se yo crea. entiendo eso. Yo no Entonces, abogo por defender que Zeus existió, obviamente. los judíos, al ver la santidad suprema en Dios, la justicia suprema en Dios, tenían también en cuenta que ese acto homosexual iba en contra de esa santidad que ellos consideraban de Dios. Claro, Entonces tomaban justicia por mano propia, ¿no? Porque está la ley del tailón era ojo por ojo, diente por diente. Está bien, sí. pero cuando se le hacía algo a Dios, ¿qué ojo por ojo y diente por diente? Se pagaba con la propia vida, bajo la perspectiva judía. Era una cuestión de contexto, época y carencia de un pago eterno para la deuda que todo ser humano tiene ante Dios. Efectivamente. Bueno, querido Pablo, me parece una respuesta buena para justificar, ¿no? Esta teología cristiana que en el antiguo sí, en el nuevo ya cambia. Tal vez resolviendo un poco esto, porque yo, si lo has notado, tengo el corazón abierto a todo tipo de posturas, ¿no? Tengo obviamente muchas más objeciones referentemente a esto, muchos más problemas, pero sí, voy a tratar de tomarme un poco más en serio estas alternativas respecto a Jesús, ¿no? Pero, che, no prometo nada, porque aún así en moral
No veo si por los frutos los conozco y puedo distinguirlos, eso también puede ser problemático, ¿no? Pero bueno, yo sé que la fe está en Dios y no en los hombres, pero hay que ver. Entonces, querido Pablo, hay que comer. Yo también quiero comer. Dale, dale. Sí, sos muy honesto y bueno, gracias por haber estado acá conmigo. Un saludo y saludos también a las personas del chat. Gracias por haberme visto y por el apoyo. Y por aquellos que también me mandan al infierno, les mando un saludo enorme. Que Dios los bendiga. A mí Chao. me mandan también al infierno todo el momento. Te vas a ir al infierno por ser piedra de tropiezo, todo el tiempo me Claro. dicen. Pero Vos bueno, estudiá. Mira, San Agustín decía que todo el que quiere conocer la verdad lo alcanza a él. Y la fe es un don, Brandon. Y creo que con tu honestidad Dios te la va a dar. Y así que nada, Brandon, te mando un saludo. De verdad sos una gran persona. Nos muchas vemos. gracias, querido. Hasta luego.